esta entrevista que sostuvimos con el doctor Isaac de Paz González. Él es experto en Derecho Constitucional, en Derechos Humanos, es doctor en Derechos Fundamentales y Libertades Públicas por la Universidad de Castilla-La Mancha, miembro del Sistema Nacional de Investigadores del CONACYT, profesor investigador de la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma de Baja California, Campus Tijuana. Conversamos con él acerca justamente de esta discusión que nos ocupa estos días y tiene que ver con la inminente reforma judicial. Para el doctor Isaac de Paz, pues ya no habría vuelta atrás, esto será un hecho y a diferencia de muchos abogados, bueno, no muchos, sino algunos abogados de oposición, el doctor Isaac de Paz se muestra pues justamente abierto a esta probabilidad de que jueces, magistrados y ministros sean electos por el voto popular. Vamos a esta entrevista y regresamos. Doctor, pues justamente para que nos comente sobre esta reforma judicial, ¿cómo ve digamos, la discusión que se abrió? Me parece a mí desde hace ya bastante tiempo. O sea, el presidente López Obrador empezó a hablar de la corrupción en ese poder y también de la necesaria reforma que se tenía que dar desde incluso cuando el ministro Saldívar era presidente. El propio Saldívar empezó a intentar esta reforma desde dentro, no se logró y ahora hay quienes dicen es muy poco tiempo, o sea, los foros van a tener realmente nada de tiempo, cuando en realidad me parece a mí la discusión empezó hace varios años, pero ¿cómo ve usted todo este proceso? Y quizás si coincide conmigo. Bueno, estimada Nancy y bueno, querida audiencia de Contralínea, la verdad es que el proyecto de reforma judicial incluso yo lo considero incompleto. Hasta te diría que es una reforma orgánica, no necesariamente sustantiva, porque si hablamos de la justicia como un producto que es consecuencia de varias intervenciones institucionales, desde policías, justicia local a justicia federal, pues se queda corta de entrada. Entonces, y este debate, como tú bien dices, no es nada nuevo. Viene desarrollándose en la academia desde hace pues unos 20 años, te diría, el de la justicia cotidiana, el de la importancia de la reforma judicial integral. No olvidemos que este proyecto solo toca la democratización del Poder Judicial Federal, que es ciertamente un poder importante porque es el que decide la interpretación de la Constitución y decide asuntos y juicios federales de gran relevancia, porque son los grandes juicios, ¿no? Los juicios fiscales, los juicios de las empresas nacionales y los juicios constitucionales, la controversia, las acciones. Entonces, es una reforma, desde mi punto de vista, oportuna, necesaria y pertinente. Oportuna y necesaria porque hace 30 años que no se reforma el Poder Judicial. O sea, desde la reforma del 94. Y entonces a los poderes judiciales hay que irlos reformando de tiempo en tiempo. Y de repente sí, toca renovarlos completamente. Tendría ciertas reservas en que de un día para otro se eligieran a todos los jueces. Yo creo que ahí sí habría que poner bien las reglas de ciertas elecciones graduales en ciertos circuitos. Hay que ver qué cargas de trabajo traen algunos circuitos. Por ejemplo, Tijuana tiene mucha carga de trabajo, Ciudad de México, Estado de México, Nuevo León, Jalisco, los estados más grandes, ¿no? Siempre tienen, y no, yo no sería de la idea de un día para otro, ¡pum!, cambiar a todos, porque puede ser contraproducente por un tiempo. Pero eso no implica que no discutamos y que no planteemos los mecanismos de la elección directa de los jueces. Obviamente, no es como la oposición lo está queriendo pintar, ¿no? De que tú vas a ir a votar por cualquier licenciado o licenciada que quiera ser juez. Pues no es así. Resulta que sí tiene que haber controles de los perfiles, es decir, qué capacidad profesional tienen, qué experiencia profesional tienen, qué desarrollo y trayectoria profesional han desplegado,
qué credenciales académicas tienen. Y luego, pues el último filtro, ¿no? El de la elección. Entonces, no es así de que mañana todos va a haber elecciones y todos nos vamos a poder inscribir. Creo que sí tiene que ser un perfil sumamente técnico y sobre todo, es lo que se está discutiendo ahorita en algunos foros muy especializados, ¿no? El perfil ético, el perfil social, incluso que un juez tiene que tener habilidades tecnológicas, habilidades de manejo de grupo, de liderazgo con sus grupos de trabajo. Y eso no se ha discutido, Nancy, eso ha pasado. Se discute mucho que independencia judicial, que autonomía de la judicatura, pero no se discute qué tipo de persona debe juzgar. Como que eso pasa de lado, como que basta con tener el título de licenciado o licenciada y ya. Ya le sabes al derecho porque estudiaste y te dieron una patente, ¿no? Tu cédula profesional. Y resulta que es muy insuficiente. Entonces, yo coincido en que hay que democratizar. Es verdad que se perdió la oportunidad con el ministro Saldívar. Él intentó de buena lid, desde mi punto de vista, de buena fe, ser un mediador, un puente entre las tensiones que ya venían desarrollándose desde, pues bien, desde antes de que entrara el presidente, hubo la tensión con la ley de remuneraciones contra el Poder Judicial, ¿no? Se amenazaba desde aquel momento de un paro nacional, como ya lo hicieron, ¿eh? El Poder Judicial ya lo hizo. Entonces yo creo que en vez de hablar de paros, hablar de golpes de estados técnicos o autogolpes, es, bueno, integremos las voces y veamos qué le conviene a la nación, no al Poder Judicial ni a sus titulares en lo individual, porque bueno, si me preguntas a mí como profesor qué me conviene, no, pues yo te diría, no, pues me pagan muy poquito, a mí me conviene que me tripliquen el sueldo y que me quiten el trabajo, me conviene trabajar nomás 5 horas, pero esa es una dimensión individualista y uno forma parte de una sociedad y además es funcionario del Estado y el Estado persigue un bien común, entonces es necesario agrandar el debate y no cerrarlo a ciertas aristas convenencieras, oportunistas y políticas. Y creo que ese es el gran error de algunos perfiles en el Poder Judicial, ¿no? Que comenzaron por congraciarse con las empresas y perjudicar a las empresas públicas. O sea, lo que hizo el juez Gómez Fierro al dar unas suspensiones con efectos generales, que no existe eso en la ley de amparo, que no existía en la jurisprudencia, pues eso fue ya el dedo en la llaga, ¿no? Eso fue el tiro de gracia para generar la displicencia, no solo del Ejecutivo, no solo de la Administración Pública, no solo de los legisladores, sino de la gente, que ya está bien informada y ya sabe qué le conviene y qué no. Entonces, creo que es necesaria la reforma, pero desde mi punto de vista, si queremos reformar el sistema de justicia, se queda corta. Ahí, hasta ahí dejaría esta primera intervención, querida Nancy. Y cuando nos menciona esto de que debe de ser gradual, porque pues claro, o sea, imaginemos un escenario muy dramático, muy, eh, digamos, muy profundo del cambio donde todos los jueces no logren reelegirse porque sus perfiles no dieron para que el pueblo confiara en ellos, sino que llegan nuevas personas de un día para otro este poder judicial quedaría descabezado y ese es el riesgo máximo, o sea, que haya procesos en curso que no tengan justicia o que algunos criminales queden en la calle o cómo se interpreta ya más claramente ese riesgo del que nos habla por esta situación que todavía no se aclara. Quizá después con mucha más puntualidad nos digan, a ver, los jueces de todo el, por ejemplo, la Ciudad de México o Baja California o Guadalajara van a ir un mes, un mes, un mes, un mes. Porque finalmente quienes deben de ser convocados para esas sustituciones, pues quizás sean esas poblaciones en específico. No lo sé, o sea, todavía tendríamos que discutirlo, pero ¿dónde radica el principal riesgo de eso? Y en eso, sobre todo en materia penal, estimada Nancy, en materia penal, porque ahí los términos son fatales, como decimos en el derecho. Es decir, los plazos son fijados por la Constitución
y tiene que haber en 72 horas, si una persona es puesta a disposición del juez para formularle la imputación, se tiene que resolver su situación jurídica, como se dice, o si esa persona así lo desea, en el doble, ¿no? En 144 horas, que es el famoso plazo constitucional. Entonces tú imagínate que pues hoy se le vencía el nombramiento al juez y resulta que en esa adscripción no se presentó un perfil o no alcanzó los votos o simplemente no le dio para ser elegido y pues, se quedaría entonces sin titular ese juzgado. O ahora como todo funciona en los juzgados penales como juzgados de control, digamos, en una primera etapa de la investigación, si tenemos, voy a decir algo, ¿no? 10 jueces de control en Tijuana, que son más, pero pongamos que tenemos 10 y que solo se eligieron 3, pues imagínate la carga de trabajo que sería para esos 3, porque entonces tendría que trabajar todo el día para sacar la chamba que venían sacando habitualmente. Entonces, sí hay que tener ahí ciertas reservas, cuidados y estudios, sobre todo, de decir, bueno, qué circuitos, qué circunscripciones permiten hacer un relevo así de tajo y qué circuitos y qué materias permitirían hacerlo gradual. Es decir, no es lo mismo una carga de trabajo de un juzgado de amparo en Tijuana que de uno en La Paz, por ejemplo. Pues la población es muy distinta, los números de asuntos son muy diferentes y eso implica que las cargas de trabajo disminuyan dramáticamente, ¿no? O sea, ahorita en los juzgados de Ciudad de México, yo creo que van como en el amparo 1800, 2000, también aquí en Tijuana. O sea, al año están resolviendo unos 4000 amparos, cuando otras circunscripciones están resolviendo nada más al año 1300, 1400, y a veces con el mismo personal, o sea. Entonces, todo eso hay que tenerlo en cuenta, son aspectos técnicos que son los que me gustaría escuchar en los foros, en los debates, pero parece que todo el mundo está en su postura de sí, vamos a correr a todos los jueces y los otros no, porque eso es un golpe de Estado. Creo que eso es un debate muy simplista y quienes conocemos un poquito la judicatura, no me voy a jactar de conocerla de fondo, pero que hemos tenido un amparo, vamos a los juzgados frecuentemente por muchas razones, hasta por razones académicas, sabemos que se tiene que hacer con gradualidad. Como se han hecho las sustituciones en otras materias, en otras reformas, en materia laboral. Por ejemplo, ya hay jueces laborales en todo el país, pero se vinieron impulsando desde el 2019, poco a poquito, de tal manera que ya hay en casi toda la República. Se fueron llamando a ciertos perfiles. O sea, esto no es tampoco tan nuevo, porque, por ejemplo, en materia laboral, mucha gente sin carrera judicial entró directo a ser juez y pues no vi que ahí hayan protestado, porque ahorita es como que la protesta de, es que van a venir de fuera. Pues bueno, pues ahora sí que debe haber competencia. Si un abogado, una abogada, un académico dice, yo quiero ser titular de un órgano de amparo, de un tribunal colegiado, quiero ser magistrada, magistrado, pues si cumple los requisitos, si tiene las credenciales y si además la gente vota por él, pues adelante, ¿no? O sea, que está bien que haya revulsión, que haya renovación. Pero hay muchos mitos de que la carrera judicial es casi, casi ya a eso te tienes que dedicar para siempre en la vida. Y creo que hemos caído en la rigidez en el derecho en general de pensar que el que es académico solo debe ser académico, no puede ser funcionario, no puede ser juez, y viceversa, el que es juez solo puede ser juez, no puede ser político, no puede ser funcionario, y bueno, ¿por qué no? O sea, ¿dónde están esas reglas escritas? Y hay muchos ejemplos de gente que hay unos que hasta se han excedido, ¿no? Que no sabes ya si es jurista, constitucionalista o es del PRI. O sea, no sabes, ¿no? O debe ser, o debería ser emérito de la UNAM, pero en vez de ser emérito de la UNAM, prefirió ser emérito del PRI, que ya ni va a existir, ¿no? Entonces, son estereotipos a veces que se llevan al extremo, Nancy. Pero bueno, esa es mi opinión en este caso. Y también cuando nos decías, doctor, de esta parte que quizá ya trascender esto de que todos los jueces, magistrados y ministros se vayan a su casa,
los renovemos a todos o esto es un golpe de Estado. Si trascendiéramos esa discusión, ¿cómo se podría entrar justamente a este análisis de perfiles? Porque finalmente no es como un tema que estemos todos pensando en ello. Me parece que es como muy innovador esto que nos decías de que se debe revisar incluso la ética, ¿no? O sea, como cosas que tengan que ver también como su sentido de justicia y no solo un sentido de justicia de cómo se aplican las leyes en ciertos casos, sino más allá de eso, incluso ver la justicia social, ¿no? O sea, ¿cuál es su opinión frente al modelo neoliberal? Quizá, o sea, un tema más de sensibilidad, más, eh, digamos, menos formalista, pero al mismo tiempo más difícil de evaluar, porque también eso es muy complejo. Entonces, ¿cómo se podría entrar o transitar hacia esa otra discusión? Mira, bueno, suena complejo, pero sí hay indicadores que nos permiten medir eso. O sea, en materia de judicatura y de perfiles, sí podemos saber, por ejemplo, cuestiones concretas. Sí podemos saber qué jueces cuentan con un grado adicional de la licenciatura. Porque ahorita, no sé, los jueces más jóvenes, por ejemplo, estarán rondando entre los 40 y 45 años, los más jóvenes. Quizás habrá unos muy jóvenes de 30 y qué, pero ya hace 25 años que fueron a la facultad, ¿no? O sea, ya cambió el derecho. Entonces, de entrada ese sería un requisito. A ver, que estés actualizado, que tengas por ahí una especialidad en una universidad seria, que en un posgrado serio, una maestría, y ¿por qué no? ¿Por qué no? Que tengas un doctorado. ¿Cuál es la justificación de eso? ¿Por qué la exigencia? Porque algunos sostienen, no, pues es que no somos académicos. Oye, pero eres el funcionario en el Estado mexicano que mejor gana. El Estado mexicano a ti te paga más que a cualquier otro funcionario. Claro, digamos que los secretarios de Estado ganan muy bien, ¿no? El presidente, pero ellos ya se quedó claro que muchos ganan más que el presidente. Entonces, de entrada, como eres el mejor pagado, pues te tengo que pedir a ti las perlas de la Virgen, casi casi que seas un referente doctrinal, ¿no? O sea, ¿por qué no? Segundo, sí podemos saber qué cursos ellos han tomado al interior de la judicatura, porque tienen su escuela de formación judicial y créeme que es una escuela que ha funcionado, tiene hasta sus posgrados, pero también al interior, y esto ya me permito decirlo porque lo conozco, no hay ganas ya de seguirse preparando. Una vez en una clase que fui a una maestría de la judicatura, estaba, pues se me vacía el aula y le dije, oye, ¿qué pasó con la gente? Dice, pues no quieren estudiar. O sea, ya, pues como ya están hechos, ya tienen un sueldote, una trayectoria, son inamovibles, pues ya no les interesa a veces prepararse. Y además son jefes, ¿no? Porque además ese era el modelo judicial anterior a Saldívar. Un juez y un magistrado eran como patrones en su juzgado. O sea, ellos decidían a quién contratar. O sea, ellos decían quién entraba o no a su juzgado. Ellos eran el jefe, ¿no? Ahora no, ahora ya por lo menos hay ciertas reglas, concursos, carrera, listados, listas de espera, exámenes. Está ya bien regular esa parte. Entonces, solo se les está pidiendo un paso adicional, que bueno, vea que la gente te conozca, que rendirle cuentas a la sociedad y que te elijan. Es claro, es un paradigma muy distinto. Diría Kuhn, pues hay que sustituir el paradigma de el nombramiento discrecional por otro. Y estos modelos ya existen, Nancy, yo por ahí en mi canal, que invito a la gente que se suscriba y lo consulte, ya existen estos modelos mixtos de nombramiento de jueces, no está inventando, la verdad es que el presidente nada nuevo, la 4T no está siendo un factor disruptivo en el constitucionalismo, eso ya existe en Estados Unidos, en España, en muchas partes del mundo, entonces no tendríamos por qué tener este miedo absurdo. Más bien, habría que escuchar todas las voces, pero si van a hacer esas voces apresuradas ahí de análisis técnicos con 20 páginas, pues mejor vamos a tomar un café, ¿no? O sea, y no sé si sepas a qué libro me estoy refiriendo, pero un análisis técnico de un tema constitucional en 18 o 20 páginas, no, pues ya hubiera escrito yo, pues no sé cuántos tesis, ¿no?
análisis técnicos, no más así de 20 páginas. Entonces, creo que hay que discutirlo con mayor profundidad y ya hay indicadores concretos de, y ellos mismos lo han dicho, Nancy, el ministro Pardo tiene un trabajo en el que habla de que los jueces tienen que ser de contexto social. Así, me gustó mucho, hasta lo he citado. Y bueno, ¿y dónde están entonces, no? Si desde la judicatura se impulsa a los jueces de contexto social, pues preséntenme uno, porque de repente se vuelven muy formalistas y ya tenemos el 17 constitucional, Nancy, párrafo tercero, que dice que hay que abordar las cuestiones de fondo y hacer a un lado las de forma. Yo sé que eso no es nada fácil, ¿no? En materia penal hay violaciones muy graves a los procesos que pues la violación implica que no puedes sentenciarlo porque hay muchas violaciones, ¿no? En el proceso y que implicaría darle la vuelta a los derechos humanos. Pero en otras materias sí se puede. Y sobre todo, creo que se debe revisar también, a ver, ¿cómo está tu índice de sentencias? ¿Qué tanto te equivocas? ¿Qué tantas sentencias sacas bien y qué tantas sentencias te las revoca el superior? Entonces, si hay indicadores, no son extraños y ellos lo saben, incluso ellos saben cómo está su índice de cumplimiento o de falibilidad. Y eso lo sabes porque los jueces tienen, o tienen manera de saber qué tanto sus sentencias se acatan o se desacatan, se las revocan o se las validan, porque pues eso es estadística judicial, o sea, tampoco estamos aquí descubriendo el hilo negro, ¿no? O sea, simplemente estamos pidiendo más transparencia, mayor cercanía social y que de verdad, pues como lo dice, mira, lo dice hasta los mandamientos del abogado, el tal Eduardo J. Couture en su mandamiento número 10, no el 9, que cuando encuentres un conflicto entre la justicia y el derecho, elijas la justicia. Así dice, pues se nos olvida, ¿no? O sea, eso nos los dan como pergamino en el primer año de derecho y al último cuando sales te lo leen en tu defensa de tesis o en tu titulación y se les olvida. Entonces creo que tenemos que revolucionar la forma de ver el derecho de una manera más justa, más pertinente con la sociedad y poniendo siempre encima del interés individual el colectivo, el de la sociedad, el interés del Estado, porque es el interés del bien común. Así, y eso no lo digo yo, no lo inventé yo, eso lo viene diciendo desde, iba a decir Aristófanes, pero no, desde Aristóteles, desde Solón y luego ya Rousseau y toda la bola de la Ilustración y el Renacimiento, los Flores Magón, Zapata, o sea, no estoy diciendo nada nuevo. Entonces, hay que ver diría el gringo, la big picture, ¿no? Todo el cuadro, todo el panorama para poder entablar un diálogo serio, profundo, razonado. Y nada más antes de que me hagas otra pregunta, pero me llamó la atención lo de que dices del debate. Pues es un debate viejo y claro, a lo mejor suena apresurado que de aquí a septiembre sustituyamos a todos, pero bueno, vamos a sentarnos en serio y yo pienso que la judicatura, en vez de estar aludiendo a autogolpes de Estado y cosas como esas, y buscar voceros como eh, Claudio X González Jr. Y toda esa gente, pues nos sentemos a dialogar abiertamente y lleguemos a puntos de convergencia, ¿no? O sea, eso es lo que deberíamos hacer. Y otra cosa, habría que incluir en ese debate a la justicia local, jueces locales, que son, pues no te quiero decir que son, pues se ha demostrado que causan muchos más problemas que la justicia federal, pero eso está fuera ahorita de la discusión y a mí no me parece porque si queremos lograr un avance sustancial en justicia, tenemos que hablar de fiscalías, de policías y de jueces locales. Si no, aunque reformemos integralmente y lo dejemos nuevecito al Poder Judicial Federal, más o menos la cosa va a seguir igual. O sea, va a mejorar, pero si dejas de lado la justicia local y a las policías locales y a las procuradurías y fiscalías locales, no va a servir de mucho. Entonces, sería como un llamado a también los congresos locales, ¿no? Porque finalmente Morena ya tiene pues la mayoría de las entidades federativas. O sea, yo no veo por qué no puedan entrar a esta otra discusión que nos mencionas. Y por otra parte, preguntarte si también se tendría que, o sea, de la mano necesariamente revisar las fiscalías. O sea, es que las fiscalías también pueden ser un problema. Esto que nos decías, hay veces
que el tema de las fallas en la integración de las carpetas, pues es demasiada, o sea, tantas fallas que ya es violatorio de los derechos humanos. Pero también, por otra parte, sí revisar que muchas veces, o sea, porque la hora no traía el segundo, o sea que no decías las 7:29 con 30 segundos, pues entonces ya para atrás toda la investigación y sale libre el delincuente, ¿no? Entonces sí es como a la par ambas cosas. Definitivamente, Nancy, no podemos, mira, es que también ha prevalecido este rigorismo, este formalismo en algunas visiones judiciales, tanto en el fuero federal como en el local, que si hay algún errorcito en la carpeta ya con eso desmontan toda la investigación y dictan los autos de libertad. Y yo creo que aquí siempre tienen que poner encima de eso el interés general, el interés público. Y eso ya ha quedado claramente establecido, está en las leyes, que si la violación es trascendente, bueno, pues entonces estamos hablando de algo serio. Pero si es una cuestión menor, como una hora, por unas horas de la detención, o que si no está firmado bien el informe de la detención, el famoso informe homologado, o que si están mal los nombres de los policías aprehensores o los que detuvieron, pues eso no es relevante. Lo relevante es el hecho delictivo, ¿no? El hecho criminal. Y sí requiere, por lo tanto, te decía, en este debate, que pongamos el dedo en la llaga de las policías, porque ellos son los primeros respondientes y ellos son los que a veces, luego con su llegada, con su afán, luego corruptor también, y contaminan el lugar del hallazgo, eh, quitan enseres, ponen otras cosas, y eso, claro, un juez no lo va a poder validar. Entonces, en este debate tienen que estar todas las voces y tenemos que enfocar a todos los que merecen enfocar, ¿no? O sea, que son policías, fiscalías y, por supuesto, jueces. Entonces, estaría incompleta la reforma y, como tú bien dices, si Morena ya tiene la mayoría de los estados, que tiene que una veintena, unos 24, creo, un poco más, pues ya es importante que se impulse también una reforma judicial local. Eso, claro, no le toca al presidente, tampoco. También hemos pecado a veces de, no sé si de esperanza o de ingenuos, en que el Poder Ejecutivo va a resolver todo y no. Aquí en materia local, si los poderes ejecutivos no hacen bien su trabajo, por más que la federación intente, pues van a ser efectos y obras federales, pero necesitamos también que los ejecutivos locales, que las gubernaturas, ahora morenistas en su mayoría, sigan esa misma lógica, ¿no? De propiciar la justicia social y no que la facilona se suban al barco de, ay, vamos a impulsar la reforma federal. ¿Y tú por qué no impulsas la local? Porque a veces también hay muchas componendas locales, o estos días está trascendiendo la noticia de cómo allá en Guanajuato unos familiares están llegando a las magistraturas que son o tienen relación cercana con el gobernador y en materia local así opera, ¿eh? Entonces, por eso es digamos que el elefante en el cuarto, que nadie quiere voltear a ver a la justicia local, pero aquí en la justicia local es también un problema muy serio y tenemos que hablar de eso. Si somos objetivos, si tenemos todas las aristas del problema o todas las variables, pues tenemos que decir que la justicia local merece una reforma urgente, o sea, una intervención así de fondo, de gran calado, como esta federal. Doctor, si llegara a pasar tal cual la propuesta del presidente López Obrador, si no se le hiciera ninguna modificación, después se tendría que revisar estos temas, o sea, necesariamente tendríamos que llegar a ese punto de darnos cuenta que no es suficiente para, pues, hacer un cambio real, ¿no? Porque al final de cuentas me parece a mí que el Poder Judicial ha sido un obstáculo en la transformación del país, el hecho de que la ministra Lenia Batres haya documentado que se echaron abajo 74 leyes y reformas entre 2019 y 2023, o el hecho de que sigan liberando delincuentes como el caso del hermano del Mencho, ¿no? O el hecho de que sigan dañando a la sociedad con sus
pues apuestas por seguir privilegiando a las transnacionales, como el caso de la ley de la industria eléctrica, pero que por supuesto esto no es nuevo. O sea, yo pienso en el 98 que firmaron o que aprobaron esto del anatocismo, que todavía en nuestros días pues sigue afectando a la gente, porque esto de cobrar interés sobre interés es pues pésimo, ¿no? Para las finanzas personales. Pero, o sea, esto se quedaría tan cojo que al final nos daríamos cuenta que no fue lo mejor o que todavía falta para llegar a ese sistema judicial que realmente necesitamos. Bueno, si pasara así tal cual, va a ser una reforma orgánica, es decir, una reforma que se centra en los operadores de cierto nivel, que no son todos los operadores de todo el sistema de justicia. Pero creo que sí propiciaría mejores perfiles con una clara visión de justicia social para reivindicar, como tú bien dices, las derrotas sociales que ha sufrido el pueblo mexicano en los tribunales. Tú mencionaste uno, pero el caso de, imaginemos que en este momento AMLO quisiera hacer un Fobaproa. No, pues la oposición con un amparo lo tira. Entonces, fíjate cómo se fue a las antípodas, ¿no? El Poder Judicial, de un Poder Judicial siempre que protegía las facultades exclusivas del Poder Ejecutivo, que no dejaba que se metiera nada en contra de una ley o de un reglamento, a un Poder Judicial que invade incluso los terrenos del legislativo, metiéndose hasta la cocina y más allá en cuanto a las violaciones al procedimiento legislativo. Y además, haciéndolo lo dicen así, de oficio, es decir, sin que nadie se los pida. Se están metiendo en algo sin que nadie se los pida. Entonces, sí fue un cambio muy políticamente que tomó partido en la Suprema Corte esta visión y eso es lo que les está pesando, porque antes no se dejaba, antes no se movía nada, incluso el propio ministro Góngora Pimentel lo relata de cómo en muchos casos el ministro Mariano Azuela seguía la línea que le tiraba el presidente. Y si el presidente decía que sí, sí, y si el presidente de la República decía que no, el ministro Mariano Azuela, en aquel tiempo y a la postre el presidente de la Corte, decía que sí o que no, ¿no? Según le dieran la indicación el secretario de Gobernación. Entonces, creo que por ese lado la reforma sí pone el dedo en la llaga en que la independencia judicial tiene que ser verdadera y no es una subyugación del Poder Judicial al Senado ni al Congreso, porque al último los que vamos a elegir, pues va a ser la sociedad. Ahora, también puede ser que cabe la hipótesis de que elijamos malos perfiles, así como a veces elegimos malos senadores o malos diputados. Entonces, también hay que valorar todos esos riesgos y sí es necesario puntualizar que en justicia social, yo lo he documentado en mis trabajos de investigación, la Corte ha quedado de ver, ¿no? En muchas ocasiones, tú mencionaste algunas, pero la que más dolió como movimiento fue la privatización del sector energético, ¿no? En las consultas que se intentaron hacer particularmente en 2014, de cómo la Corte dijo, esos temas no se tocan. Y no estaba la prohibición expresa en la Constitución. Sin embargo, la Corte interpretó así. Y ahora, 7 años después, en el 2021, empiezan a meterse en el procedimiento legislativo, cuando antes ni siquiera se metían con una cuestión reglamentaria, porque decían, es exclusiva del Poder Ejecutivo, es una facultad casi absoluta del Estado mexicano decir a quién le da contratos y a quién no. Entonces, creo que eso se ve muy claro y es el gran error desde mi punto de vista en que ha cometido la judicatura, ¿no? El tener ese engreimiento, esa obsequiosidad, sobre todo con las empresas transnacionales. Y eso no se parece nada, ni siquiera a la Corte que en aquel momento estaba con Lázaro Cárdenas, porque fue aquella Suprema Corte la que condenó a la compañía petrolera El Águila, una compañía inglesa y americana, a pagar los salarios caídos a los trabajadores. Entonces, ¿cómo es posible que una corte de hace casi 100 años
sea más patriótica, más nacionalista que una corte del siglo XXI. O sea, ahí está el meollo del asunto, ¿no? Entonces, por ese lado, renovar a la Suprema Corte no implica ni un golpe de Estado, ni una subyugación del Poder Judicial, porque ya se ha hecho en otras circunstancias históricas, incluso eso fortaleció a la propia Corte en el 94, ¿no? O sea, la fortaleció como órgano técnico, no necesariamente como un órgano de justicia social, pero sí como órgano técnico lo fortaleció. Entonces, esa es mi opinión al respecto, estimada Nancy. Y yo creo que nunca has tenido esta visión social, la Suprema Corte. O sea, me parece a mí que hay demasiados datos o demasiadas sentencias que son contrarias al interés colectivo. Mencionabas esta de las consultas, ¿no? Cómo lo negaron, a pesar de las protestas, a pesar de que había pues incluso estas firmas, ¿no? Que fueron millones, creo que 3 millones de firmas se lograron juntar, que no es cualquier cosa, porque además ni siquiera fue con un instituto electoral que acompañara este ejercicio, sino fue el pueblo directamente el que lo hizo, ¿no? Como una bandera política, además del presidente López Obrador. Pero hay otros momentos, o sea, también está la guardería ABC, que lo denunció el propio Saldívar, de cómo actuó la Suprema Corte, cómo pareció que la Corte estaba sometida al secretario de Gobernación de Felipe Calderón por órdenes de Felipe Calderón y para beneficio de esa familia. Y hay muchos momentos, me parece a mí, también muy terribles, ¿no? Como el propio desafuero del presidente López Obrador en 2005, o otras cosas, ¿no? Ya más cercanas, lo de la ley de la industria eléctrica que ya hablábamos, pero pues no es lo único, los libros de texto gratuitos que también impidieron su difusión por un asunto meramente ideológico, ya ni siquiera de lectura de las leyes, o sea, pasando por encima de las leyes. Ahí, ¿cómo ves? O sea, ¿qué se necesitaría realmente? Solo investigar los perfiles de ministras y ministros o de aspirantes a estos cargos, o se necesitaría algo más profundo, pues para garantizar incluso que si quienes llegan, porque como claro decías, nos podemos equivocar como pueblo, tenemos esa experiencia y cómo garantizar que si llega alguien así que nos tomó el pelo, pues rápido podamos sacarlo, o sea, que haya procesos de revisión sistemáticos, pero con facultades para decirle, quítate. Pues mira, la visión de justicia social es una marca que no se construye de un día para otro, estimada Nancy. O sea, yo cuando vi los perfiles que postuló el presidente de la Corte, lo primero que me vino a la mente dije, sinceramente no son constitucionalistas. En el caso del ministro Alcántara Carrancá y en el caso de la ministra Ríos Farjat, pues, son administrativos. O sea, ella venía del ámbito administrativo, el ministro Carrancá es civilista y sinceramente, pues los administrativistas y los civilistas, pues así que tú digas una visión de justicia social no tienen, se dedican al derecho privado, a las cuestiones normativas técnicas de la administración pública. Entonces, ahí ya puedes ver que los perfiles eran limitados en cuanto a lo jurídico y pues luego cercanos a las élites, pues eso ya dio al traste, ¿no? Con la interpretación constitucional, porque entonces son perfiles muy manejables. Si no tienes una visión clara de justicia social, de qué es la Constitución, cuál es su historia y en el mundo, cuál ha sido el papel de las buenas constituciones y del constitucionalismo en el mundo, que siempre quiere limitar el poder que abusa del pueblo, pues no lo vas a tener claro de un día para otro, por muy abogado, abogada que seas, con 40, 30 años de experiencia. Entonces, sí tenemos que buscar ese pedigrí constitucional y de justicia social en los perfiles que queramos elegir. Y esto, te digo, es un pedigrí, o sea, no es tan fácil engañar. Pero cuando tú ves a los perfiles que no tienen luego ni un posgrado, que nunca han escrito nada acerca de la Constitución, ni conocen la palabra justicia social, ni pues han aportado algo, dices, bueno, pues ya sé cómo me va a ir, ¿no? Porque esta persona no es cercana a estos temas, ni en la construcción de conocimiento,
ni un despliegue práctico de ese conocimiento de justicia social. Entonces, eso, si tú me preguntas cuál es la garantía, bueno, pues tenemos que ser rigurosos y ver qué trayectorias son cercanas a la justicia social para que sean consecuentes, ¿no? Cuando lleguen a un tribunal de tan alto nivel como es la Suprema Corte. Y el segundo aspecto, pues es que para ello se requiere el escrutinio, el debate público, el, el abrir el perfil a que, bueno, ¿quieres competir? A ver, muéstrame casi tus estados de cuenta financiero, porque no vayas a ser un abogángster que te disfrazas de buena onda, de justiciero, pero que tienes puros asuntos de delincuencia organizada, que tienes tus cuentonas por allá en las Islas Caimán, o resulta que tienes tu corporativo en Reforma y le trabajas a los despachos gringos o a las firmas globales, y pues sí, sabrás mucho, pero estás del lado equivocado, ¿no? Estás del lado de que has puesto tu servicio profesional al servicio privado. O sea, porque en esta apertura, pues el abogado de Lozoya puede postularse a la corte y va a decir, soy buen abogado, es hasta académico, creo que hasta le pagamos la defensa a Lozoya, porque el señor aparece como investigador en la Universidad Autónoma de Chiapas, pero trabaja en México, no sé a qué horas investiga o a qué horas da clases, por cierto, ¿no? Entonces, puede ocurrirnos esto, entonces sí hay que tener claro que el perfil tiene que ser, pues, alguien que tenga un desarrollo en el estudio de la justicia constitucional y de los derechos sociales mayormente, ¿no? Que luego llegan perfiles así muy técnicos, jurídicos, pero pues tú revisa quién era el ministro Lainez antes de ser ministro, quién era la ministra Ros Farhat, quiénes eran incluso algunos otros ministros, incluso los de carrera judicial, eran de carrera judicial, pero del ámbito civil. O sea, siempre resolviendo cuestiones de arrendamientos, de familias, de contratos, de compraventas, de sucesiones, pero no los grandes temas que le importan al país y que llegan a una corte, los temas de fondo, de calado de una constitución, los intereses del Estado, ¿no? Como la industria eléctrica, la industria del petróleo, los contratos de las obras de servicios públicos. Eso es, hacia allá tenemos que poner nuestra mirada cuando buscamos un perfil que llegue a la corte, y no solo a la corte, también a los tribunales colegiados, porque nos hemos vuelto los abogados muy formalistas, muy leguleyos, o sea, y hemos perdido esta visión de justicia social. En general, creo que yo ayer comentaba con unos colegas, no muy de acuerdo conmigo, que está en crisis el derecho mismo, ¿no? En el mundo, no solo aquí, en el mundo. Pero caemos mucho en la autocomplacencia, nos hace falta mucha autocrítica y pensamos que ya, no, pues es que los abogados somos la onda y somos los justicieros y vamos a resolver, vamos a darle esa justicia que la gente necesita. Pues sí, pero también las estructuras legales hay que renovarlas, y cuando no se puede eso, sí se requiere perfiles innovadores, porque si tú ves, tú mencionaste algunos casos en que la Corte le ha quedado a deber, y han sido muchos, ¿eh? O sea, la antirreforma laboral de los policías en el 2007, todas las normas de seguridad que impulsó eh, García Luna y Calderón, la mismísima reforma que borró el sistema de pensiones en México, que fue la reforma de 2008 a la ley del ISSSTE y a la ley del IMSS. Y esas reformas tuvieron sus réplicas en los estados. Y contra estas reformas el amparo no procedió. Ahí sí la Corte dijo, no, no, pues es una regla constitucional. Así lo quiso el Congreso, hay que respetar la voluntad del Congreso. Así lo dijeron, ¿eh? Solo 2 ministros salieron a quite. Y uno es profesor ahí emérito, bueno, no emérito, pero es investigador ahí en Jurídica UNAM, el ministro Juan Nepomuceno Silva Mesa. Pero todos los demás dijeron, no, sí puede el legislador quitar derechos adquiridos. Y eso no se puede. La propia doctrina reconoce que los derechos, una vez que se dan, no se pueden quitar, porque si no, estamos como un mal chiste, ¿no? Un mal juego, entonces no son derechos. Entonces, entre otros muchos asuntos que la Corte sí ha quedado de ver. Y sí hay algunos, yo también, en aras de la objetividad, algunos casos aislados, buenos, de justicia social, pero los grandes casos que implican amplios sectores de la población, amplias colectividades, ahí la Corte mayormente ha dicho que no, mayormente.
Entonces, eso es lo que hasta este momento te podría decir, querida Nancy, y a la muy estimada audiencia de Contralínea. Pues muchas gracias, doctor. Ya no te quito más tiempo porque también ya sé que tienes como muchas actividades porque estás metido en todo. Y nada más, regálanos tu página, tu canal de YouTube para que la gente, como lo mencionaste, para que la gente pueda acceder a él y ver pues estas reflexiones que yo creo que nos sirven en el contexto de lo que estamos justamente debatiendo en México. Sí, 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 muchas gracias, querida Nancy. Es Isaac de Paz González, es mi canal de YouTube. Y bueno, estoy estrenando un video estos días de el pleito de AMLO precisamente contra la Suprema Corte. O sea, ¿cuál es el origen? ¿Por qué AMLO tiene esa tirria, no? Desde el asunto del FOBAPROA, su desafuero y uno que otro caso cuando fue jefe de gobierno de la Ciudad de México. Así que revísenlo porque pues está bueno el video. Así que muchas gracias, querida Nancy. Felicidades por ser la exclusiva para entrevistar al presidente, pero no solo a ti, sino al equipo de Contralínea, porque han demostrado en este sexenio que pues sí hay periodismo y pues para mucho rato. Así que muchísimas gracias, querida Nancy. Muchas gracias.